Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión trataremos la unidad 4 del curso de lógica matemática, en el cual se desarrolla la temática de razonamientos lógicos. Para dar inicio a esta presentación vamos a hablar primero de los objetivos. Como objetivos tenemos reconocer la estructura de los diferentes tipos de razonamiento inductivo y deductivo, determinar las diferencias entre el razonamiento inductivo y deductivo, y finalmente identificar a través de diferentes enunciados los tipos de razonamiento. Para hablar de los tipos de razonamientos, inicialmente debemos hablar de la definición de razonamientos lógicos. Un razonamiento lógico es un proceso mental que implica la aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento se puede partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera o falsa. Existen dos tipos de razonamientos lógicos. Existe el razonamiento lógico de tipo inductivo y el razonamiento lógico de tipo deductivo. Cuando hablamos de un razonamiento lógico inductivo estamos hablando de conjeturas, mientras que cuando estamos hablando de razonamiento lógico deductivo estamos hablando específicamente de principios generales. En este momento entonces vamos a tratar las características del razonamiento inicial, que sería el razonamiento de tipo inductivo. Entonces, en el razonamiento de tipo inductivo, las características o las principales características serían fundamentación posible, puede no tener validez, otra es que estamos hablando de probabilidad, se establece una conclusión mediante la observación repetida de objetos o acontecimientos, no existe acuerdo sobre cuándo considerar un argumento como válido y se hacen generalizaciones a partir de pocos ejemplos específicos. Para entender un poco este tipo de razonamiento, vamos a ver el primer ejemplo. Entonces dice el ejemplo: Lionel Messi es argentino y juega al fútbol. Sergio Agüero es argentino y juega al fútbol. Gonzalo Higuaín es argentino y juega al fútbol. Todos los argentinos juegan al fútbol. Como se puede observar, el razonamiento inductivo es válido, pero su conclusión es falsa. No todos los argentinos juegan al fútbol. Entonces allí podemos identificar una premisa general y una conclusión particular, pero en el caso de este ejemplo, la conclusión es falsa. Veamos otro caso. En este caso tenemos: Laura se arrojó al mar y salió mojada del agua. Carlos se arrojó al mar y salió mojado del agua. Marcela se arrojó al mar y salió mojada del agua. Todas las personas que se arrojan al mar salen mojadas del agua. En este caso tenemos la premisa general, pero la conclusión particular es verdadera. Hasta este punto entonces hemos tratado el tipo de razonamiento inductivo. Ahora vamos a hablar del tipo de razonamiento deductivo. Entonces dice: todo razonamiento que incluye tácitamente la afirmación de que la conclusión se desprende inevitablemente de las premisas de que está garantizada por ellas. Eso es un razonamiento deductivo. Dicho de otro modo, un razonamiento es deductivo cuando tiene la pretensión de que las premisas proporcionan evidencia determinante para su conclusión. Vamos a ver las características. Entonces, ¿cuáles son las características? Fundamentación necesaria y concluyente, verifica el resultado, tiene validez, su certeza es del 100%, no se crea un conocimiento, se interfiere en conclusiones a partir de una teoría ya existente. Como ejemplo, tenemos este. Entonces dice: como todo hombre es mortal y Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. En este ejemplo, la primera premisa es de carácter universal o general. Podríamos decir que expresa una regla. Dice: todo hombre es mortal. A su vez, la segunda premisa hace una afirmación particular. Entonces, menciona un caso o elemento del universo al cual es aplicable esa regla. Entonces, ¿cuál sería el caso? Sócrates es hombre. Finalmente, la conclusión aplica la regla al caso y establece el resultado. Dice: Sócrates es mortal. En resumen, el argumento se ajusta a este esquema. Entonces, ¿cuál sería el esquema? Aplicación de una regla a un caso para obtener un resultado. Se vería de la siguiente manera: ¿cuál es la regla? Como ya lo dijimos, todo hombre es mortal. Tenemos un caso en el universo de aplicación de la regla que sería: Sócrates es hombre.
y el resultado o conclusión obtenido por aplicación de esa regla al caso es Sócrates es mortal. Para verlo en un ejemplo más corto, tenemos el segundo ejemplo y en el segundo ejemplo dice, todos los perros tienen 4 patas. Bobby es un perro. Bobby tiene 4 patas. ¿Cuál es la premisa? Todos los perros tienen 4 patas. Y la conclusión, Bobby tiene 4 patas. Ahí vemos claramente que la conclusión se deriva de la premisa, o sea, de esa primera parte de todo el enunciado donde dice todos los perros tienen 4 patas. Espero que los ejemplos les hayan servido para poder abordar las temáticas desarrolladas en esta unidad. Como conclusión podemos determinar el método inductivo parte de algo específico para llegar a una conclusión general, mientras que el método deductivo toma conceptos generalizados para llegar a una conclusión específica. Segundo, establecer la estructura básica del tipo de razonamientos es un material importante para la identificación del razonamiento tanto inductivo como deductivo y finalmente determinamos que las características básicas de un razonamiento inductivo y deductivo son herramientas básicas para aplicar en su identificación. Hasta aquí llega entonces la presentación, espero que sirva de material base para abordar las temáticas del curso. Muchísimas gracias por su atención. A continuación les mostraré las referencias bibliográficas de las cuales se basó la presentación. Muchísimas gracias por su atención.